Hola, buenos días, bienvenidos. ¿Sabes algo de tu huella de carbón? ¿Vos la verificás? Hoy vamos a hablar de verificar la huella de carbono. Y para ello invitamos a la ingeniera Claudia Cabal. Claudia Cabal es gerenta de medio ambiente de la UTE, es ingeniera ambiental, sabe mucho de estos temas, así que nos va a poder ayudar a tomar conciencia de nuestras emisiones, a poder verificarlas y a poder mitigarlas. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, María. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder estar acá, poder compartir lo que estamos trabajando. Sin duda es un tema novedoso. ¿Y a qué responde, no? Responde a que, digamos, todos sabemos que el cambio climático tiene un lugar muy importante en lo que es la agenda política internacional. ¿Y eso por qué? Porque tanto los gobiernos, como las empresas, como la academia, como la población, toda la comunidad está muy preocupada por lo que es, digamos, la actividad antropogénica, lo que hacemos los seres humanos en cuanto al cambio climático. Bueno, sucede que la huella de carbono organizacional surge como una respuesta a esas preocupaciones. ¿De qué manera? Con la huella de carbono organizacional, una organización puede cuantificar claramente cuál es su aporte al cambio climático. Puede generar un indicador donde va midiendo los gases de efecto invernadero que se generan en las distintas actividades que esa organización realiza y puede hasta ir viendo año a año si eso ha ido mejorando, ha ido empeorando. Entonces, Claro, y puede también cambiar y puede ver cómo consume y puede tomar conciencia, sobre todo tomar conciencia, porque nos parece que es un problema de otros, ¿no? Que si nosotros contratamos diferentes cosas, bueno, como que le pasamos la papa caliente al otro y no tiene nada que ver con eso. Nosotros estamos de alguna manera teniendo una incidencia secundaria o terciaria, pero estamos generando esa huella. Sí, eso es súper importante lo que estás diciendo. La huella de carbono organizacional está planteada de la siguiente manera. Primero vamos a considerar todo lo que son las emisiones directas, o sea, lo que la empresa o la organización emite directamente. Vamos a suponer que nosotros somos una industria y tenemos una determinada maquinaria que funciona con combustible fósil. Claro. Bueno, del consumo de ese combustible fósil se van a generar determinadas emisiones, que esas emisiones son directas, las genera directamente la empresa y se puede contabilizar. Se puede ver cuánto combustible consumió, se puede ver el poder calorífico de ese combustible, se puede analizar la eficiencia de esa maquinaria y entonces se calcula un factor de emisión y se ve cuántas horas generó. Claro. y se estudia claramente. Es una emisión directa, cuantificada. Pero también hablas de las empresas, hablamos de las personas. De las El uso del combustible en el coche que o sea, también hay una huella personal, pero ahora estamos hablando organizacional, no estamos hablando de las empresas. Totalmente. Lo que estamos diciendo a nivel organizacional es aplicable a nivel personal. Entonces, nosotros podemos ver esas emisiones directas que son el resultado de mi decisión. Yo decido, digamos, prender esta máquina, yo decido transportarme en un automóvil, yo tomo esa decisión, elijo el combustible, elijo la máquina, la eficiencia. Por ejemplo, hay otros gases de efecto invernadero, aparte del CO2, que es como la moneda más corriente. Sí, claro. Y algunos de ellos tienen lo que se llaman emisiones fugitivas, digamos, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre, que se usa para aislar determinados equipamientos. Bueno, se contabiliza absolutamente todo lo que son emisiones directas, pero la parte más rica, digamos, y que complementa, son las emisiones indirectas. Vamos a suponer que yo, en esa misma organización, que estoy buscando verificar la huella de carbono, no produzco mi propia energía eléctrica, sino que la contrato a UTE, ¿no? Bueno, pero UTE para producir esa energía eléctrica generó también emisiones. Entonces, tengo que contabilizar en mi huella de carbono esas emisiones porque la empresa que generó la energía eléctrica generó esa energía eléctrica para satisfacer mi demanda. Tenemos la suerte de que, en este caso, UTE, estamos orgullosos de que el 98% es de energías renovables y estamos despegados, porque en otros lugares sería mucho más grave la situación, ¿no? Totalmente. Tenemos un gran camino andado con lo que fue y es el cambio de la matriz energética en Uruguay. El cambio de la matriz eléctrica nos muestra una base renovable muy importante. Por lo tanto, esas emisiones indirectas que vea la organización por consumir energía eléctrica van a venir con una huella pequeña, claro, porque partimos de esa base. Pero aunque sea pequeña, la tiene que incorporar también. Y tiene que incorporar también, por ejemplo,
otras emisiones indirectas. Vamos a poner un ejemplo que decidiera el programa Buen Vivir calcular y verificar su huella de carbono organizacional. Entonces, en este caso, me invitó a mí, Claudia Cabal, a venir al programa y yo vine en mi auto propio. Entonces, generé también emisiones de gases de efecto invernadero que de alguna manera las generé porque venir. Fui convocada al programa. Claro, o sea que las tenemos que asumir nosotros. Las tienen que asumir ustedes. O si yo viniera o tuvieran un invitado del extranjero y viniera en un avión, Claro. contabilizaríamos también esas emisiones. En una empresa lo mismo, transportar toda la cadena de transporte, de llevar y de traer las cosas o de importar o de exportar, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El transporte de todos los insumos, por ejemplo, la gestión de los residuos. Si nosotros contratáramos una empresa que gestionara los residuos, todas las emisiones que se deriven de ese proceso también tienen que ser incorporadas, aunque no las genere directamente claro, la empresa. No es un problema de otros, es un problema de todos y es algo que también tenemos una incidencia, tenemos una responsabilidad. O sea que al cuantificar y al verificar esa huella de carbono tiene que estar todo medido, tomado en cuenta. Absolutamente todo medido y tomado en cuenta. ¿Y qué es lo más interesante? Cuando tenemos todo medido y tomado en cuenta, tenemos la posibilidad de ver dónde podemos intervenir. Claro. Como consumidores, ¿qué elegimos? Claro. La primera medida, de alguna manera, es una que ya comentamos, que es cuanto más renovable sea la generación eléctrica, claramente ya ahí tengo, digamos, una disminución muy importante de las emisiones. En UTE estamos trabajando como decías tú, tenemos una base renovable muy alta, porque tenemos mucha hidroeléctrica, tenemos muchísima energía eólica, tenemos mucha energía ahora próximamente fotovoltaica. Bueno, pero tenemos un pequeño porcentaje que proviene de fuentes fósiles. Lo que queremos es ver cómo esas emisiones que generan las fuentes fósiles, que son emisiones que existen y que no podemos evitar, porque el sistema requiere que tengamos, digamos, como ese seguro, como ese backup, como esa posibilidad de porque al depender del clima y del viento y del sol, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que un día algo pase, entonces hay que tener el suministro para todos. Pero inclusive la flota, por ejemplo, de vehículos ya es eléctrica, o sea, ya está tenido en cuenta un montón de cosas. Claro. Pero puede existir esa variable. Entonces, para mitigar esa pequeña porción, ¿qué hace usted? Lo que hicimos, tratar de, digamos, generar una sinergia con otra parte de nuestra propia empresa. Nosotros tenemos plantaciones forestales importantes que se plantaron en sus momentos básicamente por dos motivos. Uno era fijación de márgenes, sobre todo en las hidroeléctricas, y el otro fue y es la producción de postes de madera que se utilizan en la postación de las líneas rurales. Esto es el futuro, esto es la manera de poder tener un planeta viable también, ¿no? Entonces, la verdad que te felicito y nos felicito porque el hecho de que un ente del que todos somos parte, porque la UTE nos pertenece a todos, esté trabajando en esta área, a mí me pone súper contenta. Así que gracias, Claudia, por haber venido, ¿no? Y seguiremos hablando de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias por la invitación. Como te decía al inicio, para nosotros es un gusto poder compartir. Hacemos todo esto con mucha responsabilidad y con mucho cariño. Claro. Así que con mucho gusto volveremos a conversar. Muchas gracias, Claudia.